Te invitamos a escuchar nuestra reflexión semanal del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como comunidad del St. Francis queremos seguir compartiendo el gozo de la Pascua, de una Pascua un tanto distinta, pero que sin embargo nos llena de esperanza en estos momentos tan particulares que vivimos hoy día. Por eso hemos preparado 3 puntos respecto al Evangelio que hemos escuchado. En primer lugar, es ver que el momento de la resurrección es el momento cumbre de la historia de la humanidad. Pues en la lógica nadie puede creerle a un impostor, y mucho menos se podría dar la vida por un mentiroso, por una causa inexistente o un fraude. Pero si vemos la historia de la Iglesia, nuestra Iglesia, principalmente de esos primeros cristianos, vemos con orgullo que ellos daban su vida por Jesucristo. Ellos dejaban todo por seguir al Maestro. Todos los apóstoles murieron mártires, y vemos que no deja dudas esta entrega de vida de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Sin resurrección no hay cristianismo. Bien lo dice la Escritura, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por ello, como católicos, el centro de la vida del mundo, pues podemos pensar que puede ser la cruz, momento de la redención, pero podemos hablar que el momento, el centro de la vida del mundo es la resurrección de Cristo, que nos dice que la muerte no tiene la última palabra, que en medio de una aparente derrota, el amor siempre vence. Y en estas circunstancias particulares, cómo no, el amor va a vencer. Como segundo punto, vemos que Jesús siempre ha sido signo de contradicción, inclusive en las instancias de su resurrección. ¿Quién podría pensar en su sano juicio que alguien volvería de la muerte? El cristianismo mismo es signo de contradicción en el mundo, y no es de extrañar que la vida de Cristo esté enteramente rodeada de signos de contradicción: nacer en un lugar pobre, ir no con los poderosos sino con los humildes, con los pecadores, y que al final puede parecer la derrota de la cruz. La enseñanza de Cristo es que no debemos tenerle miedo a la contradicción. Nosotros somos signos de contradicción marcados por el bautismo. Las modas pasan, lo banal queda en este mundo, y la promesa de felicidad que el mundo ofrece nunca llega ni llegará a cumplirse plenamente, y hoy lo vemos muchísimo en nuestra situación actual de la pandemia. Por eso, en la vida cristiana se esconde la contradicción, una contradicción tan burlada, pero tan deseada como siempre. Y por último punto, ahí vemos más adelante en ese mismo episodio de la Escritura, cuando Cristo se les aparece a los apóstoles y les dice que vayan a Galilea, que allí lo verán. Bueno, pues si recordamos el principio de los evangelios, la vida apostólica de Jesús, el llamado a sus discípulos, ocurre allí, en Galilea. Esto nos dice que vayamos a donde todo comenzó. Piense cada uno en su corazón, en su mente, en la memoria, ese momento primero, ese amor primero, ese encuentro con Cristo. Esto vale para todas las áreas de nuestra vida, recordar el por qué amamos, cómo comenzó todo. Hoy, en medio de la pandemia, Cristo nos pide esto: volver al amor primero y encontrarnos con Él. Cuando hablamos de recordar, significa volver a poner en el corazón. Dejemos que Él nos lleve a Galilea,
para que nos llame y nos forme como los discípulos que se requieren en el siglo XXI, para que después de esta pandemia, tal como decía Fray Cantalamessa el Viernes Santo en el Vaticano, dejemos las tumbas de nuestras casas y resucitemos a una nueva vida, no como Lázaro, sino como Jesucristo. Que Dios les bendiga.